muchachos, en el video donde se planteó pues lo que es el equivalente de Thevenin, vimos entonces que es una herramienta que ofrece la posibilidad de simplificar cualquier circuito que sea lineal a un equivalente que corresponde a una fuente de voltaje y una resistencia, en serie con una resistencia. ¿Cómo llamamos esa resistencia? Resistencia de Thevenin. ¿Cómo llamamos el voltaje? Voltaje de Thevenin, ¿cierto? Entonces la pregunta es cómo llevar este circuito de acá a un equivalente de esta forma, con estas características. Pues lo que hay que contar entonces es la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Se puede hacer cualquiera de los dos procedimientos independientemente. Puedo primero encontrar el voltaje de Thevenin y después encontrar la resistencia de Thevenin, o como yo quiera. No hay problema, pues los dos procedimientos son independientes. Ahora, dijimos pues que esta resistencia va a representar la parte pasiva del circuito y esta fuente de voltaje va a representar la parte activa del circuito. Entonces, en este caso, para este ejemplo, lo que les decía, yo quiero, por ejemplo, con este circuito que está acá, voy a limitarlo. Está cerrado con la línea punteada, voy a alimentar una resistencia o una carga, pues tiene el RL de load en inglés. Entonces esa resistencia de carga representa el elemento que va a ser conectado y alimentado por este circuito. Lo que quiere decir que para yo calcular el equivalente de Thevenin no debo considerar la resistencia dentro del cálculo del equivalente, puesto que yo lo que quiero es coger y a ese equivalente conectar la resistencia. En este caso es una resistencia de carga que es una resistencia variable. Fíjense entonces, como es una resistencia variable, si yo no tuviera la posibilidad de convertir esto en un equivalente, pues cada vez que este valor varía, obviamente van a cambiar los valores de corrientes y voltaje en el circuito, porque ya hemos visto pues que el voltaje y la corriente se distribuye de forma proporcional al valor de las resistencias, ¿cierto? Al valor de la parte pasiva del circuito. Yo cambio este valor, la corriente por acá va a cambiar, obviamente la corriente por acá va a cambiar y por ende los voltajes. Vuelvo y lo cambio, vuelvo y cambio. Entonces, si yo puedo considerar este equivalente, pues hacer el análisis de cómo se va a distribuir la corriente, por ejemplo, para yo poder analizar el consumo de potencia en esa resistencia, pues es mucho más fácil hacerlo acá, porque un cambio aquí pues no me va a representar realmente mayor traumatismo en los cálculos. Tenemos una sola ecuación, en cambio aquí pues habría que recalcular, por ejemplo, si lo hacemos por mallas, 3 ecuaciones cada vez, habría que cambiar esos parámetros de esas ecuaciones y recalcular los valores utilizando 3 ecuaciones. Por el lado de los nodos, entonces tendríamos 1, 2, 3 nodos esenciales, 2 ecuaciones. Igual es mucho más sencillo hacer el análisis por acá, teniendo en cuenta que este circuito de acá va a ser un equivalente a este circuito de acá. Entonces, además de que ya explicamos pues lo que representa, fíjense la bondad que tiene la herramienta para yo poder analizar si mis diseños van a entregar correctamente la potencia que yo necesito que se entregue a los módulos posteriores al diseño que yo estoy haciendo. De igual forma, esto podría ser otro módulo que esta vez es representado por una resistencia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es encontrar la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin
corresponde a la resistencia que se ve cuando yo desconecto la carga, porque ya dijimos que no hace parte del circuito que me están pidiendo al que le encuentro el equivalente, sino que el equivalente es al que voy a conectar esa carga, entonces debo desconectar la carga. Y además dijimos que habían dos casos en los cuales yo voy a calcular la resistencia de Thevenin. El caso 1, que es cuando el circuito únicamente tiene fuentes independientes, como este caso de acá, y el caso 2 es en el momento en que se presente una fuente dependiente o varias en el circuito. Entonces, este es para el caso 1, resistencia de Thevenin con fuentes únicamente independientes. Voy a escribir acá caso 1, ya dijimos cuál era. ¿Qué hay que hacer entonces? Procedo, vamos a redibujar el circuito. Vamos a redibujar la parte que tiene resistencia, ¿cierto? Y lo que voy a encontrar es la resistencia de Thevenin, en la que veo desde acá. Vemos que estas son las terminales A y B, las mismas terminales A y B. ¿Y qué pasa? Entonces, las fuentes de corriente las voy a desconectar. ¿Qué implica desconectar una fuente de corriente? Pues hacer la corriente cero a través de esa rama. Para que no haya corriente a través de esa rama, pues lo que tengo que hacer es un circuito abierto. Un circuito abierto tiene resistencia infinita, no va a haber corriente a través de esa rama, entonces dejo la rama abierta. En el caso de voltaje, lo que tengo es que desconectar la fuente de voltaje, es decir, tengo que hacer cero el voltaje en los terminales en los que está conectada la fuente de voltaje. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, es equivalente a hacer un cortocircuito. En un cortocircuito el voltaje es cero. Lo que me queda entonces, el circuito que me quede luego de hacer ese procedimiento, para todas las fuentes de voltaje hay que hacer lo mismo, para todas las fuentes de corriente hay que hacer lo mismo. Recuerden, si son independientes, si hay dependencia, pues sería el caso 2 que lo vamos a ver más adelante. Y me queda este circuito de acá. Pues realmente es una red de resistencias, elementos netamente pasivos, y lo único que tengo que hacer es encontrar la resistencia equivalente. Pues la resistencia equivalente, ya para todos ustedes debe ser sencilla calcular. Aquí es claro que estas dos resistencias están en paralelo. El paralelo entre estas dos me da el producto sobre la suma, serían 48 sobre 16, da 3, si no estoy mal. Voy a verificar acá solamente. Da 3, me quedaría una resistencia únicamente aquí en serie con esta, por ende, voy a dibujarlo, el circuito que me quedaría sería este, la resistencia sería de 3. Recuerden que una manera de verificar si lo estoy haciendo correctamente es que la resistencia debe ser más pequeña que las dos. 3 es más pequeño que 4 y 12, es correcto, o al menos parece correcto, pues ya verificamos que sí. Y estas dos resistencias están en serie, por ende, la resistencia de Thevenin es una resistencia de 4 ohms. Listo, entonces ya tengo una parte del equivalente, R igual a 4 ohms. Listo. ¿Recuerdan? Este es el caso 1, calculando la resistencia de Thevenin con circuitos donde únicamente hay fuentes independientes. Okay. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin sí se hace de la misma forma, independientemente de que el circuito tenga fuentes independientes o dependientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí, pues voy a analizar el circuito original
Voy a redibujarlo aquí. Obviamente tengo que, de igual forma, no considero la resistencia de carga para el análisis. Y aquí vamos a encontrar el voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto, ¿cierto? Es decir, ¿por qué se llama voltaje de circuito abierto? Pues entonces uno remueve la carga y obviamente este circuito queda abierto, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar aquí el voltaje de Thevenin, también es llamado VOC por Open Circuit, ¿cierto? Pues ustedes lo pueden llamar como quieran, lo que hay que entender es que es el voltaje que hay entre las terminales donde va a ir conectada la carga. ¿Cómo se resuelve? Pues se hace un enfoque normal, se verifica cuál procedimiento, cuál método me ofrece menor cantidad de ecuaciones para resolverlo. Aquí ya hay libertad. Lo importante es encontrar este voltaje aquí en estas terminales. En este punto, por ejemplo, digamos que antes de empezar a hacer el análisis, decir que cuántas mallas, que cuántos nodos, etc., hay que ver, por ejemplo, este tipo de cosas aparecen. Si aparece esto aquí, es claro que como este circuito está abierto, por aquí no va a haber ninguna corriente. Como no va a haber ninguna corriente, pues esta resistencia realmente no está haciendo nada ahí. O sea que está al aire. Como está al aire, pues realmente el voltaje de Thevenin es igual al voltaje que hay en estos dos nodos de acá. Porque como les decía, pues aquí no se va a producir ningún voltaje, o sea que el circuito que tengo que analizar es este de acá. Por ende, entonces puedo trasladarlo hacia acá, simplemente una extensión de estos nodos, o sea que el voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto va a ser el voltaje que midamos entre las terminales de esta fuente de 2 amperios. Ahora sí, puedo proceder y decir, bueno, ¿cuál procedimiento de análisis me ofrece pues menos ecuaciones? Pues veamos, tengo dos nodos esenciales, o sea, una ecuación, y aquí tengo dos mallas, dos ecuaciones en teoría, pero por esta malla conozco la corriente de la malla, o sea que también tengo una ecuación. Por lo tanto, pues voy a escoger mallas para realizarlo, ¿sí? No hay ningún problema, puedo hacerlo por nodos, no importa, pero entonces ya sé que la corriente de acá I sub 2 y la corriente de acá I sub 1. ¿Listo? De entrada, yo puedo decir que I sub 2 es igual a 2 amperios. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es plantear la sumatoria de voltajes en esta malla y voy a tener el ejercicio resuelto. Que si lo ven, entonces el voltaje de circuito abierto, voltaje de Thevenin, es el voltaje en esta fuente de corriente, o también, como está en paralelo con esta resistencia, pues va a ser el voltaje en esta resistencia. Entonces miremos. Sumatoria de corrientes, de voltajes, perdón, en la malla de I sub 1 debe ser igual a 0. Comencemos por acá. Entonces tengo menos 32 voltios más 4 ohmios por I sub 1 más I sub 1 la atraviesa así, I sub 2 la atraviesa así. Entonces tengo 12 ohmios
menos 2 amperios, de hecho lo puedo, perdón, más. Puedo poner el valor de una vez para que no tenga dos incógnitas en esta ecuación y puedo hacer el despeje de una vez. Entonces tengo 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3 términos de la ecuación que corresponden a cada uno de los elementos. Igual a 0. Y aquí entonces queda simplificar la ecuación y encontrar el valor de I sub 1. Muchachos, después de hacer la simplificación, pues es una ecuación muy sencilla. Vamos a tener esto. Va a quedar que 16 ohmios por I1 es igual a 8 voltios. O sea que puedo decir que I sub 1 es igual a 0.5 amperios. Pero, entonces me están pidiendo el equivalente de Thevenin. Ya vimos que el equivalente de Thevenin, lo único que me falta es encontrar el voltaje de Thevenin que corresponde al voltaje en esta fuente o en el voltaje en esta resistencia. El voltaje en esta resistencia, entonces voy a tener que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 12 ohmios por la corriente en esta resistencia. La corriente en esta resistencia sería I1 más I2 es decir, que sería 12 por 2.5 igual a 30 voltios. 30 voltios es el voltaje de Thevenin, que ya sé que esto es 30 voltios. Puedo borrar esto aquí. Y fíjense cómo ya yo fácilmente puedo ponerle cualquier valor a esta resistencia y hacer el análisis de igual forma como si lo hiciera acá. Que lo que me importa a mí es saber cuánta corriente va a pasar a través de la carga para poder entender cuánta corriente estaría consumiendo. Entonces, el ejemplo nos proponen tres valores, 6, 16 y 36. Vamos a hacer uno de esos. Por ejemplo, si RL fuera 6 ohmios, tendría este circuito de aquí. Para saber la corriente que hay por ahí, pues básicamente voy a entender una corriente pasando por acá, voy a ponerle IX, pues IX va a ser igual a el voltaje de la fuente, que son 30 voltios, sobre la resistencia del circuito, que están en serie, que serían 10, serían 3 amperios. Si la resistencia fuera, en el caso 16, pues en este caso lo que va a cambiar es el valor de acá, tendríamos 20 abajo. Por ende, aquí serían 3 medios, 1.5. Y así sucesivamente, incluso podría hacer una curva y verificar cómo varía la corriente y ver cómo va variando la potencia entregada, por ejemplo, a esa resistencia, que es algo que vamos a ver más adelante y que es, digamos, el espíritu realmente del teorema de Thevenin, poder hacer ese tipo de análisis. Yo les decía, si quisiera hacer este mismo tipo de análisis de cómo varía la corriente en esta resistencia, en este circuito,
pues no sería tan sencillo como plantear un modelo tan simplificado como este, sino que habría que tener muchos más parámetros porque obviamente hay muchas más resistencias y fuentes involucradas en esa interacción, pero ya vimos que esto es equivalente. ¿Sí? De todas maneras podrían comprobar y hacer lo mismo, variar el valor de esta resistencia, calcular las corrientes que van por acá y verificar si realmente con los valores que pusimos acá, utilizando este esquema de este circuito, obtenemos esto mismo que está acá. Se van a dar cuenta que sí. ¿Listo? Entonces, ojo pues, el equivalente de Thevenin realmente no es que sea algo muy complicado, de hecho vimos que es una herramienta muy valiosa, nos permite llevar un circuito a este modelo simplificado. Lo único que hay que tener en cuenta es cómo se calcula la resistencia de Thevenin y cómo se calcula el voltaje de Thevenin. De hecho, para calcular la resistencia de Thevenin, pues ya sabemos que hay dos casos, ya hicimos un ejemplo del caso 1, vamos a proceder en un siguiente video a hacer un ejemplo del caso 2, pero para el voltaje de Thevenin, pues vimos que realmente hay que tener en cuenta es que una vez se hace el circuito abierto, verificar qué elementos quedan al aire, removerlos y ahí sí proceder a plantear la solución del circuito. Vemos que el voltaje de Thevenin va a corresponder para los elementos que queden en paralelo con las terminales a las que va a estar conectada la carga. En este caso fue esta fuente de corriente y pues coincidió con esta resistencia, perdón, que está en paralelo. Por eso fue que encontramos el voltaje de Thevenin en esta resistencia, que es lo mismo, pues corresponden a los mismos dos puntos. ¿Listo?